Aló, aló. Ahí se va a ir conectando. Buenas, buenas. Por ahí está. Buenas tardes, jóvenes. ¿Cómo le fue con la búsqueda del patrón arquitectónico? ¿Me escuchan, muchachos? Ok. Perdón. ¿Qué han encontrado quienes han realizado la investigación? ¿Quiénes han encontrado el patrón, un patrón diferente a lo que mencionábamos? Que sea arquitectónico, ¿verdad? Pueden participar. Recuerden que si van a participar, van a... Bueno, de entrada con Sí. lo de strategy, Perdón, casi no se le escucha, Michelle. con el strategy encontré un ejemplo que, bueno, igual me va a servir para más adelante. Uh-huh. Con el patrón strategy encontré un ejemplo funcional sobre lo que es el cifrado 12. Me gustó tomarlo porque aparte de eso, Uh-huh. Se le va un poquito me va a lejos. servir para más adelante. Y Uh-huh. no necesitaba de... Es que solo para mostrar lo que era el patrón, Sí, pues utilizaba tres paquetes. El paquete tres. que mostraba la entidad de la entidad, que si uno utilizaba la información, estaba ya por último el paquete que tenía la clase, que iba a mostrar lo que es en la clase, el patrón que decidí, que me llama mucho la atención, por intereses mucho más personal, el de broker, porque eh, eh, bueno, yo no sabía a qué se refería un programador Java Broker y en lo personal es como se me presentaron, o sea, muchas oportunidades con ese tipo de oportunidad, para la redundancia, y al final no, o sea, no supe contestar nada en el examen porque no sabía el patrón. Pero que estuve leyendo y que todavía me siguen preguntando si puedo especializarme en él. Creo que ya me animé incluso a poder como estudiar más sobre ese patrón, ¿verdad? Pero sí estaba. Pero sigo todavía investigando en eso. Ok. Mi patrón broker, que es uno de los que mencionamos. Buscó algo otro de los que, bueno, por ahí mostraba una imagen. No sé si revisó alguno de eh, los que tenía ahí en esa imagen. Mm, Michelle. Okay, no le Profe, escuchamos. disculpe, me dejo un ratito porque estaba tenía que diga de nuevo, que si no revisé el material de qué, perdón, si no revisé el material de qué, profe. Usted compartió una imagen por ahí. Esa imagen la... Ah, sí, sí, de hecho es que la encontré en Wikipedia. Ah, pues de ahí fue que encontré ese del patrón broker, que dice justamente broker pattern y ajá, estaba leyendo los otros, pero Uh-huh. eh, por el momento en la Wikipedia lo encontré. ok. Bye. Alguien más que haya encontrado un patrón diferente, pero siempre que sea de arquitectura, ¿verdad? Un patrón arquitectónico. Y Erika, no sé si nos podría comentar del que encontró.
creo que no se escucha por ahí. Vale, me escuchan, muchachos. Bueno, espero que me escuchen. Vale, quiero ver, sí, vale, genial. Hablemos solo conceptualmente de lo que serían estos patrones en el caso de arquitectura. A ver, comentábamos de que hay patrones que son de arquitectura que nos permiten mostrar una infraestructura necesaria para poder trabajar sobre un proyecto. Es decir, como hay patrones de arquitectura, pues existen, y no solamente uno. Nosotros hemos ocupado a lo largo de la formación lo que sería el MVC y el patrón de capas, hablando de arquitectura. Ahora, cuando ya agregamos ¿cómo se llama? Una capa de servicios, probablemente y muy probablemente vamos a necesitar un patrón de agente o patrón de broker, que es lo que mencionaba hace un rato nuestra compañera Michelle. Entonces, ¿de qué se trata cada una de estas arquitecturas? Bueno, que nosotros podamos trabajar con distintos entornos y que nos beneficie en cuanto a trabajar en nuestro lenguaje de especialidad. Ustedes se van a topar no solo en un trabajo, sino que en varios, y van a darse cuenta que hay diferentes formas de trabajar, hay diferentes formas de poder observar qué es lo que en realidad estamos haciendo o cumpliendo de acuerdo a los requisitos de un usuario. Ahora, por aquí voy a subir unas imágenes, quiero compartir la pantalla por el momento. Ustedes me dicen si se observa por ahí, ¿verdad? ¿Se observa por ahí, muchachos? Ok. Sí y no. De Isidro, Erika, Evelyn, no sé si observan ustedes ahí. No. A ver. Uy, sí. ¿Y usted, Evelyn? Veo la foto de alguien. No se alcanza a ver la pantalla, la voy a volver a compartir. Ya. ¿Y en tu caso, Isidro? Bye. Me dicen entonces si se mira. Uno de los patrones que quería comentarles era el patrón llamado, perdón, el patrón hexagonal o arquitectura hexagonal, que es un patrón arquitectónico que nos permite dividirlo en 3 capas. Pero, ojo, nosotros ya veníamos manejando 3 capas con el MVC y 3 capas que similarmente se pueden manejar de 3 a más. En el caso del patrón de n capas, nosotros ocupábamos dado repositorio, ¿verdad? Entonces, en este caso son 3 capas, pero ojo con esto. Aquí hay una gran diferencia en cuanto a lo que trabajábamos en el MVC o en el patrón de más capas. ¿Cuál es la diferencia? Que, perdón, me pica la garganta. Bueno, la diferencia es que, ¿cómo se llama? En este patrón, a pesar de que son 3 capas, la arquitectura me permite a mí desligar o desacoplar lo que sería cada una de ellas, de esas capas. Por ahí yo les comentaba algo que siempre en programación se tiene que dar, y son el bajo acoplamiento y cómo se llama en cuanto a una aplicación. Entonces, este patrón justamente hace eso. Si ustedes pueden observar,
nosotros tenemos una capa de frontend donde están prácticamente los clientes o las interfaces de usuario con las cuales vamos a trabajar nosotros en un ambiente laboral y utilizando este patrón. Luego tenemos una capa llamada core en donde nosotros tenemos la aplicación y el dominio. Recordemos que el dominio son los algoritmos o la lógica de negocios que influyen en cuanto a lo que nosotros estamos trabajando en un aplicativo, ¿verdad? Es decir, las fórmulas de cálculo para ya sea contabilidad, ya sea para una facturación, ya sea para un cálculo de préstamos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, luego tenemos la aplicación en sí, pero cuando decimos la aplicación en sí nos referimos a tanto, no es la vista en sí, sino que es todo lo que conlleva el mecanismo de envío sobre las transacciones. Es decir, en el dominio tenemos todo lo referente a la lógica de negocio y en la aplicación tenemos prácticamente quienes están jugando un papel importante en todo lo que estamos trabajando. Es decir, si nos ponemos a observarlo, este vendría a ser como una especie de controlador, una especie, es como un símil. Y acá pues las diferentes interfaces de usuario. Ahora, en el caso del backend, que es ya una capa un poco más oculta, ustedes se van a dar cuenta que en los trabajos no siempre vamos a tener el acceso total y directo a la base de datos. Siempre vamos a pasar por ciertas subcapas, que esas pues no nos van a dejar ver toda la infraestructura, sino que parte de ella. Y cuando tengamos que hacer una modificación, pues tal vez podamos accesarla desde ahí o desde otra parte del sistema. Ahora, cuando menciono esto de acá de la infraestructura, es porque este patrón, si ustedes alcanzan a ver, aunque es un tanto sencilla la imagen, acá en lo que es frontend, se hace referencia a interfaz de usuario, o sea, la manera en cómo yo voy a accesar. Puede ser una PC, puede ser por terminal, cuando hablamos de conectarse a un servicio o a algo. Puede ser por medio de un cliente de servicio, pero siempre va a tener una interfaz de usuario a la cual conectarse. Perdón. Entonces, luego tenemos la infraestructura que aquí tiene pues un sobrecito, como que fuera correo, y una base de datos. Pero dentro de toda esta infraestructura estamos hablando de que el acceso o el data source puede ser también por medio de archivos. Y eso es lo que hace genial este patrón hasta cierto sentido. Se puede implementar en cualquiera de los dos frameworks que nosotros estamos utilizando y en otro tipo de framework, ¿no? Pero digamos que es bastante sencillo poderlo integrar. Ahora quiero ver si me sale la otra imagen por acá. ¿Por qué se le llama patrón hexagonal o arquitectura hexagonal? Simple y sencillamente porque nosotros para accesar a cada una de las capas tenemos diferentes mecanismos y eso permite que, bueno, en realidad el nombre de hexagonal se le dio porque hicimos una, digámoslo así, una como una especie de conexión o de integración de todas las tecnologías. ¿Qué vemos aquí? Una capa de persistencia o un adaptador de persistencia. Y este patrón es llamado también, aparte de que es de hexagonal, es llamado patrón de adaptadores y puertos, muy parecido a lo que hace justamente un broker, que es el que mantiene una dirección a ciertos servicios. Ahora, en el caso de esta imagen, nosotros podemos ver que existe un adaptador llamado persistencia. ¿Eso qué quiere decir? Que el adaptador viene a ser una especie de interfaz, pero no una interfaz de usuario, sino una interfaz de programación. Sabemos que las interfaces de programación es por medio de los objetos, interfaces, los que permiten tener los métodos. Ahora, vemos acá que dice un adaptador de persistencia, es decir,
yo tengo lo que sería una interfaz con la cual pues yo puedo establecer un marco de trabajo diferente. Hablábamos hace unos días de lo que era inyección de dependencias, que es pasarle a una interfaz, eh, pasar una interfaz, perdón, o hablar de una interfaz en el caso de que estamos hablando de una clase. Ahora, esa interfaz oculta lo que sería la implementación, o sea, las clases que están implementando la interfaz. Entonces, esa es una especie eh, de adaptador, o en este caso pues hablamos de un componente básico y esencial de este tipo de patrón. En este caso, el adaptador de persistencia hace en cuenta la conexión sobre la cual se va a persistir a una base de datos. Ahora, si vemos por acá, vemos un adaptador para sistemas externos. Siempre se van a topar con que existen aplicaciones que están integradas porque tienen diferente información. Entonces, en ese sentido, una forma de poder tratar o trabajar estos mecanismos es por medio de adaptadores, que es lo que viene a ser el patrón hexagonal. Permitirle una interfaz, pero la implementación, recordemos eso, la implementación yo no la observo, simplemente sé que hay un lugar donde se está implementando. Yo solo lo que propongo y promuevo es el adaptador o la interfaz que me permite accesar a esas propiedades. Por eso es que algunas veces ustedes veían en el patrón repositorio que lo que le mandábamos era en el caso del Laravel, una interfaz. En el caso de Spring también podemos apreciarlo mandándole una interfaz. Nosotros lo hacíamos con una clase implementadora o una clase que ya implementaba la interfaz, pero también es posible mandarle una interfaz y pues solo tendríamos que hacer una asignación, ¿verdad? Ahora, si vemos acá, también tenemos un adaptador para sistemas externos. Siempre, si se fijan, bueno, y aquí un adaptador web, siempre tenemos un medio para poder accesar a las capas. Es como que lo veamos desde arriba hacia abajo, perdón, desde lo más externo hasta lo más interno. Entonces, ¿qué nos permite eso? Trabajar desacopladamente de acuerdo a lo que estamos trabajando en el proyecto, porque yo puedo programar un adaptador de persistencia para que ya sea por medio de servicios web, ya sea por una conexión a base de datos X, yo pueda accesar, pero yo programo aparte el funcionamiento que va a tener este puerto que está acá o adaptador y puerto. Ahora, si es un sistema externo que se va a conectar de la misma forma, similar a lo que veíamos ¿cómo se llama? En esta imagen. Nosotros proponemos el frontend, pero internamente nos deja libertad de trabajar desacopladamente cada una de las capas. Si ustedes ven, aquí están apiladas, pero apiladas de arriba hacia abajo, ¿verdad? Pero aquí lo que hace ver es que están desacopladas. Es decir, yo lo puedo trabajar un adaptador de puerto de la capa de aplicación o de dominio y no me va a afectar a la vista. Entonces, eso es lo que busca este tipo de patrón. Siempre va a haber una solicitud, que en este caso es una solicitud de entrada y pues una solicitud de salida. Perdón, una respuesta en cuanto a la salida de esa solicitud. Perdón. Ahora, en el caso de lo que sería, esa es la parte externa, lo que sería la parte interna. No sé si ustedes se recuerdan, pero hace bastante yo también les había comentado de que no se programa de acuerdo al CRUD, sino que se programa de acuerdo a lo que hace el usuario. Entonces, eso es lo que se le llama casos de uso, o qué es la acción que va a hacer el usuario en el sistema. Y eso también lo podemos ver, perdón, en esta capa de acá, en la de aplicación. Esto es las acciones que va a hacer el sistema. Y esa es la lógica con la cual va a mostrar esa respuesta. En este caso, la imagen también nos dice que dentro del hexágono que se forma acá, como ya me da libertad de poder trabajar la parte del frontend,
también tengo libertad de trabajar con la aplicación y el dominio. Entonces, los casos de uso utilizan, y eso es lo que se ve con estas flechas, utilizan lo que son las entidades o los objetos del dominio, donde están prácticamente lo que a nosotros nos interesa almacenar o registrar en el proyecto. Entonces nos da una cierta libertad. ¿Por qué? Porque imagínense que hay que agregar un nuevo módulo al sistema. Si tenemos un proyecto ya creado, este tipo de arquitectura lo que me da es una flexibilidad para poder eh, desarrollar sobre algo que ya está hecho. Es decir, si yo ya tengo un sistema que yo puedo accesar de forma web y que me persiste y ya está creado, pues y me dicen a mí, mire, hay que agregarle un módulo Z, digamos, para que haga estas y estas funcionalidades. ¿Qué es lo que tengo que hacer? No voy a reinvertir la rueda. Simplemente me voy a acoplar y voy a decir, voy a crear un caso de uso y depende del adaptador y del puerto, yo voy a poder establecer una interfaz para decir, vaya, se va a conectar de esta manera. Y el caso de uso que va a hacer es este. Ahora, ¿qué entidades voy a tomar en cuenta? Las entidades que me han indicado a mí en lo que sería el enunciado. ¿Cómo así? Si nosotros tenemos una base de datos ya creada, pero nos dicen, mire, de las 50 tablas que tengo, usted lo único que va a tocar solo son 3 tablas, 5 tablas. Entonces ustedes ya saben qué van a ir a hacer y lo que van a prácticamente programar es un caso de uso. Que comentábamos, un caso de uso es una acción que hace el usuario. Entonces es una serie de pasos. Y eso entonces me dice a mí, del sistema solo necesita, ya sea que sea web, chivo, ya sea que sea móvil, chivo. Entonces ya solo programo lo esencial del código, lo que me han pedido en el requerimiento. Ya no hago pues mayores cosas y trabajo de una manera desacoplada. ¿Cuál es la ventaja sobre lo que nosotros ya conocemos de MVC y sobre lo que sería el patrón de capas, de n capas? La ventaja es, o la ventaja que tiene y radica, es que nos permite trabajar flexible y desacopladamente a todo lo que llevamos. Aparentemente no hay un sentido de decir, pero ¿y qué ventaja hay si yo ya trabajo en MVC o en capas? Sencillo, me permite a mí obviar todo lo que ya está hecho y crear con libertad. Esta va a ser mi acceso, mi interfaz web que me va a pedir esto y esto. Y eso pues lo puedo agregar manejando solo ciertas entidades que ya me dijeron que existen. Entonces, ya no estoy pendiente de que, soy el controlador, veamos, tengo que ir a hacer esto. No, hoy ya me dedico a programar por medio de capas separadas. Siempre hay un enlace entre ellas, ¿verdad? Pero ya es una arquitectura separada, ya no es un patrón similar al de cadena de responsabilidades que el controlador le pasa al modelo, al DAO, y ahí se va a la base y me devuelve una respuesta. No, ya es una clase que hace ciertas operaciones de algo que ya está creado, ya solo lo utiliza. Ya no es necesario que yo llegue hasta capas más allá de las que tengo que tocar, ¿verdad? Entonces ya no estoy revisando más código, ya no estoy perdiendo tiempo entendiendo qué es lo que hace cada cosa o dónde lo tengo que enviar. Simplemente agrego mi funcionalidad y ya pues puedo visualizarla. Esa es la ventaja de utilizar este tipo de patrones de arquitectura. Hasta el momento se entiende qué es lo que estamos hablando. No sé si hasta el momento hay dudas, muchachos. Si hay dudas, me gustaría que habilitaran el micrófono para que podamos hablar sobre lo que es ese patrón.
¿Nadie tiene dudas? No, no, para nada. Ok. Se van a dar cuenta de que existen más patrones de tipo arquitectónico. Ahora, es normal que al principio digan, ahorita no, pero va a haber un momento en que ustedes tienen que desarrollar y no van a tener la facilidad de saber qué es el controlador y qué es cada cosa. Simplemente se van a dejar guiar por lo que ustedes van a desarrollar de funcionalidad. Esto permite de que no arruinemos código que ya está creado, sino que reutilicemos el código que ya está creado. Es decir, si ya hay clases, ya hay objetos que hacen ciertos algoritmos, cierta funcionalidad, cierto propósito, yo solo lo reutilizo y lo hago de acuerdo, o lo utilizo y lo transformo para lo que yo necesito hacer. Ya no es aquello de que voy a hacer un, una funcionalidad entera desde la vista hasta la base de datos, sino que ya hay algo ya hecho, entonces solo lo reutilizo. Ya hay una conexión, vaya, solo la uso. Ya hay tal cosa, entonces solo la utilizo. Pero tengo que cambiar de conexión a base de datos. Entonces, como tengo la interfaz, puedo trabajar con diferentes conexiones. También hay una clase que trabaja con estos modelos, chivo, o con ciertas entidades. Entonces, solo la reutilizo y ya solo hago mi propósito, que es programar la lógica de negocio. Esa es la idea. Y el caso de uso, ¿verdad? Ya solo me dedicaría a hacer eso. Es un patrón bastante bueno y me gustaría que también lo continuaran investigando. No sé si hasta el momento hay dudas. ¿Dudas, muchachos? ¿Dudas? Ok, vamos a poder entonces mostrar lo que sería esta parte de acá. Que lo hice. Por acá está. Vale, me avisan si se puede ver, por favor. ¿Se alcanza a ver? Sí. Ok. Vale. Tengo por acá una imagen. Aparentemente se manejan 4 capas, pero realmente las que hay son 3. Unas que son los adaptadores, la otra que son los puertos y la otra que son los casos de uso de las entidades. Acá prácticamente se ve bastante, un poco más claro qué es lo que estamos haciendo. Tenemos una presentación o un cliente que accesa a un caso de uso, perdón, a un controlador que accesa a un caso de uso como puerto, y pues hay un caso de uso interactuador. Ese me permite trabajar con ciertas funcionalidades. El flujo de control, si alcanzamos a ver por acá, quiero ver si hay por aquí. El flujo de control es de aquí para afuera. Si vemos, el controlador dice, hay un caso de uso, pero ya tengo algo creado. ¿Qué va a hacer? Tengo estas y estas funcionalidades, tengo estas y estas capas. ¿Qué voy a hacer? Bueno, entonces voy a utilizar o reutilizar estas clases, las voy a transformar de acuerdo a lo que yo necesito, que es mi caso de uso de interacción, y de ahí pues luego de hacer esto las voy a mostrar en una interfaz, en una salida, en un puerto, para que un presentador o un cliente pueda accesar. Es decir,
ya no estoy programando hasta el final, sino que estoy programando a partir del controlador. Si ustedes alcanzan a ver aquí, alguien puede estar por allá en algún lugar diciéndoles a ustedes, miren, vamos a hacer esta funcionalidad. Chivo, ¿cuánto tienen? Tienen 2 días. Va, genial. Entonces, agarran su controlador, ya saben el caso de uso y los requerimientos, y ya saben dónde están las capas y las clases y los objetos ubicados. Simplemente lo que hacen es, programo de qué forma va a poder accesar para que él, el cliente, ya pasados los 2 días, diga, ¿cómo puedo accesar aquí? Mire, es por medio de un servicio, mire, es por medio de la página web, mire, es por medio de tal medio. Entonces, se accesa a la salida o al caso de uso que le va a dar respuesta. Y aquí yo tengo nada más la lógica de todo de este muestreo. Este es parecido a lo que se hace con el patrón eh, de broker o de agente, que me permite a mí eh, hacer algo a partir de una base de datos que ya está creada, y pues que un cliente en algún momento, en algún lugar, pueda accesar a esa capa de presentación. Entonces ustedes acá pueden observar, las entidades están siempre en el centro, siempre están ocultas, porque no puedo accesar yo de otra manera si no es por medio de un caso de uso. Pero para poder accesar a un caso de uso, necesito accesar por medio de los controladores. Sabemos que un caso de uso no sabe qué controlador lo va eh, a llamar. Simplemente el controlador manda a llamar a los casos de uso o a las capas del repositorio, del modelo, del DAO, de las entidades, como les quieran llamar. Ahora, esto por medio de que lo acceso, por medio de web, por medio de interfaces de usuario, por medio de interfaces externas, bases de datos externas, porque recordemos que si hace un momento veíamos algo hace unos días veíamos algo de servicios y veíamos una chivola parecida a esta. Entonces siempre hay un como acceso por medio de ciertas capas. En este caso es de varias formas, de la web, de dispositivos, de bases de datos, de interfaces externas, porque podría ser tener una aplicación de escritorio, por ejemplo, y desde ahí pues ir a consultar a ese sistema que ya está creado, y una interfaz de usuario que probablemente podría ser web o una interfaz móvil que adquiera un servicio. Y eso le da una manera de presentarse sobre el usuario, ya sea por controladores, por algo que ya existe como frontend o por medio de un dispositivo. Al final siempre vamos a accesar a lo que sería un caso de uso y dentro de él las entidades. Ahora, me gustaría, porque eso sería la práctica, que ustedes vengan y sabiendo o, o conociendo un poco de ese patrón hexagonal, ustedes lo pueden implementar ya sea en cada uno de sus framework de especialidad. Ahora, esto es a futuro. Yo ahorita no les voy a calificar eso, solo es como una inquietud que les dejo a ustedes para que puedan trabajar de esa manera, para que también puedan variar de lo que estamos hablando en desarrollo. No solo es MVC, no solo es capas, hay otros patrones de arquitectura que podemos trabajar y nos van a beneficiar de acuerdo a ciertas temáticas. En este caso, pues nos va a servir muchísimo y bastante saber que existe otra forma de poder programar una aplicación y le vamos a sentir un gusto pues grande, ¿verdad? No sé si hay dudas, muchachos. ¿Dudas sobre este tema? Ok. Vale. No. Vale.
Me gustaría que esto a futuro pues les quede esa semilla y puedan trabajarlo de una manera que a ustedes les parezca muy bien. Se puede hacer en ambas, en Spring y en Laravel. De hecho, para quienes están en Spring, se va a hacer un tanto sencillo porque es manejar más que todo interfaces. Y para quienes están en Laravel, pues del patrón repositorio se pueden guiar porque es justamente lo que se hace. No ir a las carpetas de modelos, ¿cómo es? De modelos, de controllers, ni nada de eso, sino que se van a otras capas que se puede eh, manejar, ¿verdad? Tener una orientación a objetos ahí también. Entonces al final se vienen a hacer un poco más de capas, pero aparentemente al final solo son unas tres mínimo. Se puede hacer en ambos y eso es lo inquietud que quiero dejarles a ustedes en cuanto a sus lenguajes de especialidad. Eh, por el momento, si no hay dudas, pues nos vamos a quedar aquí y pues continúen en la actividad que estaban realizando de la investigación o de programación. Nos vamos a ver después entonces y estamos pendientes. Recuerden que el lunes es el examen de certificación. El lunes lo vamos a hacer. Entonces repasen porque eh, ¿A qué hora va a ser prácticamente, el examen? eso se lo voy a confirmar hoy porque todavía no me han dado hora, pero lo más probable es que sea en la mañana, lo más probable. Entonces, para que puedan tomar en cuenta eso. Si no pueden, igual, yo igual quiero consultar eso ahorita para ver el horario y lo haríamos, ¿cómo se llama? Les avisaría, perdón, para que ya puedan hacerlo. Podríamos ocupar Vaya, incluso las... consulto por lo de las pasantías. ¿Cómo? En mi caso estoy preguntando por el hecho de las pasantías, para Ajá, ver si me dan permiso ahora. en el caso de ustedes, creería que lo podemos hacer en el transcurso de la tarde, creería yo, pero déjenme consultar y ahora les confirmo para ver cómo se llama, en qué momento lo vamos a hacer. Recordemos que va a ser con repositorios, así que traten la manera de que puedan practicar sobre ello también lo que ya habíamos visto, para que no vayan a tener ningún problema respecto a eso. No sé si hay más dudas. Ok. Bueno, pues entonces cualquier cosa estamos pendientes y me avisan ustedes. Eh, Siempre gracias por mantenerse aquí conectados y si tienen dudas igual solo me informan y ahí estamos pendientes. Eh, por favor, no se vayan a descuidar, siempre repasen, por favor. Bueno, pues feliz tarde entonces, nos vemos.